estamos ya llegando a la sesión número 5, les decía, y hoy podemos preguntarnos lo siguiente: ¿podemos vivir en la montaña? ¿Podemos vivir en la montaña? Esa sería la pregunta. La sesión de hoy tiene por título La vida en la montaña. Pero esta es la pregunta: ¿podemos nosotros, podemos realmente vivir en la montaña? ¿Es factible? ¿Se puede hacer? La vida en la montaña definitivamente no es algo fácil. Oh, que Marcial nos emociona, nos dice sí, vamos, y luego me dices que no es. No. La vida en la montaña definitivamente no es algo fácil. No es algo fácil. Mira, acabamos de tener una experiencia ahí con algunos amigos un par de días que nos fuimos a la Sierra de Durango y híjole, ya estando allá, ojo, no quiero compararlo porque todavía la vida del escalador es todavía mucho más, pero esto nada más para decir cómo una de las cosas que parecen más sencillas era complicado. Si llegar en coche era complicado. Los caminos no podían llegar y te atascabas o cosas así, o si estaba lloviendo, etcétera. Y ya estando arriba no había la misma señal a como estamos nosotros acostumbrados. Habría que a lo mejor cortar leña, hay que mantener la casa caliente con leña y habría que partir la leña, etcétera, ¿no? Habría que llevar algunos víveres porque no es como que voy a la tienda rápido, aquí compro, ¿no? Y aunque había algo allá arriba, pues había cosas muy escasas, ¿no? Y se me olvidaron los cerillos. Híjole, ya, imagínate, ¿no? Hay muchas cosas que realmente sobre las cuales podemos estar, sobre las cuales podemos tener un poco de ejemplo acerca de esto, ¿no? La vida en la montaña no es fácil, habría que andar bien abrigados. La vida en la montaña no es fácil. Te cansas más si quieres caminar. No es lo mismo caminar aquí que irte a caminar allá. La presión, la naturaleza es diferente. No está tan sencillo. Digo, eso es una cosa que tú dices, uy, sí, no, la verdad es que a lo mejor muchos pueden decir, sí estaba complicado, pues, etcétera. Y eso no es nada de lo que representa verdaderamente la vida de un escalador, por ejemplo. Eso es todavía, esto nada más como para darnos una pequeña cosa, decir, wow, ahora si lo traslado a lo que verdaderamente es, pues ahí nos halla, ¿no? Y por eso, porque no es fácil, se necesita de fortaleza. Y ojo con eso, se necesita para vivir en la montaña, se necesita fortaleza. Se necesita algo que a lo mejor muchos lo vemos como una palabra que es irreal o lo manejamos como fantasioso. Se necesita fortaleza, se necesita poder. Se necesita poder de muchas maneras. Aún en lo natural se necesita un poder especial para eso. Aún la persona con la mayor determinación o el mayor conocimiento en cuanto a métodos, en cuanto a técnicas, en cuanto a cosas que pueda ser un poco habilidoso acerca de los caminos, de cómo avanzar, etcétera, siempre va a llegar un punto donde se requiere de poder, de fortaleza. Puedes tener el ancla perfecta, lo que ya veíamos ahí, pero si no tienes la fuerza suficiente, ¿cómo vas a poder subir? En lo natural tú puedes ser muy habilidoso, por aquí nos vamos y etcétera, pero va a llegar un momento donde esa habilidad te dice, ok, ahora tienes que subir el pie para allá, y luego estás como que no vas a poder. Hay una naturaleza que es poder, lo que sienta, que realmente hasta dónde puedo soportar, cómo puedo yo hacer eso, cómo puedo cargar una roca, cómo puedo cargar con lo que necesito llevar. Necesitas poder para mantenerte a lo mejor respirando de la manera correcta y no te bufes, perdón por el concepto, pero que no te vayas a bofear. Necesitas tener poder para respirar correctamente. Ya muchos hasta se agitaron ahorita, o yo mismo me voy a hacer así. Se necesita de poder. La vida en la montaña requiere de desarrollar músculo. Requiere de desarrollar adecuadamente nuestro cuerpo a fin de soportar la presión de la gravedad. Se requiere desarrollar un sentido de orientación inclusive.
Se requieren manos ásperas y con buen agarre. Un cremita ahí para que se... Diego, y si uso crema, no va a decir, este te va a resbalar, te vas a resbalar, ¿no? O no tiene la suficiente fuerza. O sea, tengo que confesarlo, yo no tengo mucha fuerza en las manos de soportar, es la realidad. Y me imagino en ese sentido de debilidades que muchos de nosotros podemos tener. Y de la misma manera como creyentes, ahora trasladándolo a la vida espiritual, de la misma manera como creyentes requerimos del poder del Espíritu Santo. La vida en la montaña requiere de poder. Así como en lo natural requerimos de poder, en lo espiritual requerimos del poder del Espíritu Santo. La vida en la montaña se trata de desarrollar vidas llenas de poder para enfrentar a la realidad adversa de la naturaleza. Hay una realidad adversa naturalmente. Y es nuestro deseo, y ojo con esto, es nuestro deseo como iglesia ver generaciones capaces no solo de reconocer a Dios de una forma personal, que es importante. Es nuestro deseo ver generaciones que no solamente conocen a Dios o ven a Dios de una manera personal, o de que conocen su palabra y dice, o de conocer de su palabra, sino de generaciones fortalecidas completamente con el poder de su Espíritu Santo. Generaciones que a través de este poder son capaces de enfrentar la vida y la realidad que los rodea. No estoy menospreciando lo anterior. Necesitamos conocer a Dios de una manera personal. Necesitamos de su palabra, de su instrucción. Pero por mucho que tú creas conocer a Dios de una manera personal, por mucho que tú creas saber toda la Biblia y te la memorizaste y te sabes todos los versículos y eres muy diestro en la palabra, pero no hay poder del Espíritu Santo, no te vas a mantener, no nos vamos a mantener. Se necesita del poder. La misma Biblia, la gran ventaja es que aquellos que llegan a conocer de una manera personal lo hacen a través de la palabra, y aquellos que escuchan la palabra escuchan al Espíritu Santo, y entonces el Espíritu Santo mora en medio de nosotros. Me explico. Por eso cuando hay personas que dicen conocer mucho de la palabra, que dicen tener una relación con mi Dios, y le hablan de una manera no tan reverente como Él se lo merece. Ya les platiqué la historia cuando me regañaron, ¿verdad? Porque dije Diosito. ¿Algunos se acuerdan? Estaba recién llegado, ¿verdad? Pero dijeron, es que no es Diosito, es Dios. Tampoco digas Diosote, ¿verdad? A lo mejor puedes decir, pero es Dios. El pura palabra Dios tiene una connotación especial. Y hablando acerca de eso, de hecho decía, bueno, eso es lo que nosotros buscamos, que las generaciones a través de este poder sean capaces de enfrentar la vida y la realidad. Y basado en lo anterior, quisiera enumerar algunos puntos que nos ayuden a enfocar nuestras vidas para ser llenas de este poder que nos mantiene con vida en la montaña. Hay tres cosas que por lo menos, y cuando uno va, a hablar acerca del Espíritu Santo, de este poder, conlleva muchas otras cosas, pero queremos hacerlo lo más sencillo para que cada uno de nosotros podamos comprender y seamos despertados a ir a más. Y hay tres puntos que nos ayudan a enfocar nuestras vidas, porque a lo mejor al momento de decir todo esto, necesitas poder. ¿Quién no quiere poder? Sería una pregunta aquí. ¿Quién no quiere poder? Todo mundo queremos poder, todos anhelamos poder. Todos hay cosas que dices, ya se ve muy bonito, pues bueno, necesitas poder, bueno, dámelo. Y si me lo inyectas es mejor, y si no tengo que hacer nada mejor, a la forma fácil, así nos gustaría a todos. Pero como les decía, basado en lo anterior, quisiera enumerar estos puntos para poder enfocarnos en cómo poder ser llenos de este poder que nos mantienen con vida en la montaña y poder vivir la vida en la montaña. En primer lugar, vamos a hablar acerca de el poder de la ignorancia.
Qué contrastante esas dos palabras, ¿no? Poder e ignorancia. La ignorancia tiene un poder. La ignorancia, déjame decirte que tiene un poder. ¿Con qué clase de poder nos enfrentamos cada día a las adversidades de la vida? ¿Con qué clase de poder estamos enfrentando las tentaciones? ¿Con qué clase de poder estamos enfrentando al poder del enemigo que opera en el mundo entero? ¿Con qué clase de poder lo estamos haciendo? Y es necesario que entonces podamos ubicarnos en esto. En primer lugar, podamos ubicarnos en esto. Muchos de nosotros somos ignorantes. No se ofenda, dije muchos de nosotros. Somos ignorantes del poder que hay alrededor. Cada día oímos de desgracias que acontecen en medio de nuestra sociedad. Cada día familias, jóvenes y niños son víctimas del poder de las drogas, del alcohol, la depresión y muchos otros poderes que se mueven en el mundo en nuestra contra. Y a veces vivimos como si nada de eso existiera, o como si no fuera tan fuerte, y menospreciamos. Se le va a pasar. Esto es nada más, está deprimido por tal o cual cosa. Está en el alcohol por el despecho, pero ya se le va a pasar. O está usando la droga porque es recreativa nada más, porque no es medicinal inclusive. Esos temas son aparte, no estoy en contra de nada cosa ni a favor. Son cosas que creo que son para discutirse en lo profundo. Pero estoy hablando de cuando te dejas engañar en ese sentido. Y mira, de un tiempo acá, puedo decir que, pues yo creo que ya va para el año. Siempre que vamos para la casa, cuando regresamos de algún lugar, siempre nos queda uno de estos tiendas de autoservicio, de estas tiendas que hay en cada esquina, ¿no? Sin marcas ni colores, porque no se trata de eso. Pero de estas tiendas, ¿no? De estas tiendas pequeñas, estos supercitos, y siempre que llegamos, de un tiempo para acá, volteaba y te has fijado que hay un estante con el periódico. Hay un estante con el periódico ahí. Y el que está arriba es el de la nota roja. Cuando voy con mis hijos y con Mateo especialmente, volteo y le digo, ¿ya viste? Y luego, no, pues murió aplastado por un tráiler. Caray, sí, vámonos pues, ya. Nomás, no elogiamos ni nada, o sea, nada más ese. Segundo día que vayamos ahí va, ¿ya viste? Se ahorcó en su propio domicilio, joven de 16 años. Ya no da tanta risa, ¿estás de acuerdo? Siguiente día, vamos. Oye, mira, ¿ya viste otro? Se ahogó. Oye, otro día, ¿ya viste ese? Lo asesinaron. Oye, ¿ya viste este? No ha habido un día desde ese entonces que en la portada no exista una persona que no haya fallecido. No ha habido un solo día. Y cada vez que le he dicho eso, yo lo he hecho con un propósito, decir, hay una realidad allá afuera. No estoy siendo negativo y no es mi intención llenarlo de cosas negativas, ¿ok? Porque también le hablo de la esperanza. Eso me da pie a hablarle de lo que Jesús hace. Eso me da pie a hablarle del poder del Espíritu Santo, de lo que Él está haciendo, de la esperanza que puede haber para el mundo en medio de un mundo decadente, de un mundo que parece que no tiene esperanza, que todo está mal. Eso me da pie, ok, para que no quiero que vayas a decir, Marcial dijo ahora, güey, mi hijo le va a decir, mira, ya viste, no, mira la sangre, cómo, no, o sea, no, es la noticia en sí. Y eso nos debe de recordar una realidad. Hay un poder, por eso lo llamo el poder de la ignorancia. Somos ajenos a lo que sucede a nuestro alrededor. A veces vivimos limitados sin considerar las cosas que están ahí. Y hay algo más fuerte, hay algo que nos rodea. Mira, cada día el pecado aumenta su poder. Aumenta su poder y su influencia sobre la humanidad entera. Y aquí surgen varias preguntas. ¿Con qué poder estamos enfrentando a todo esto? ¿Cómo estamos nosotros ante el poder de estas cosas? ¿Caídos
o firmes y resistiéndolas. No significa que no te ataquen, no significa que no te mantengas como creyente, no significa que no vengan golpes y te dé una bofetada y alguna de esas a lo mejor un buen golpe en el estómago, sofocado totalmente. A lo mejor traes unos moretones de todo eso. Pero ¿hasta dónde tienes la fortaleza y el poder para resistir esos embates? ¿Hasta dónde tenemos ese poder para recibirlos? Hay cosas a nuestro alrededor que nos gritan: no se puede, no es posible. Pero la fortaleza del Espíritu Santo nos hace recibir esos golpes, levantarnos, tomar fuerza en ese momento y seguir adelante a pesar de esos golpes. Y a la medida que avanzamos y ese poder nos va llenando, ya ni siquiera los poderes llegan a nosotros, porque entonces ahora el mismo poder nos da la habilidad de esquivarnos. No nos da el poder de que lo detenga. Y tú estás aquí y no dices nada y el poder hace que lo detenga. No, el mismo Espíritu lo que hace, ese poder, es darte la habilidad ahora para decir: hijo, mueve la mano. Si te están dando zapes y zapes, no quise ser ya con los golpes tan duros, si vas y te van zapeando por todos lados, eso hasta es grotesco, suena como de ridículo, pero es hasta ofensivo que te agarren a zapes, así me explico. Es una forma, si se acuerdan en la escuela era muy ofensiva, dolía mucho la burla. Y no tenían que golpearte tan fuerte, eso era muy doloroso. Y vas por la vida y te están dando zapes. O sea, hijo, ya no pases por ahí. Ya no vayas por ahí, eso no es. Y si tienes que pasar por ese lugar porque ahí te tocó, tú vives en esa calle, en esa casa, y de donde tú estás no hay otro lugar por donde puedas ir, tienes que ir, pues entonces aprende a defenderte. ¿De qué manera? Quítate, esquiva. Tienes movilidad. Avanza más rápido tal vez. No sé cuál sea esto. Estoy batallando económicamente. Ok, algo tenemos que revisar, algo tenemos que hacer en la familia. Tenemos que reenfocarnos en las cosas que debemos de hacer. Y empezamos a enfocarnos: oye, ¿cómo quieres que no te traigan así de zapes si en ti el dar no está claro? Y deja tú, bueno, eso es el principio. Pero si no está claro el poder dar, así como Dios te ha dado de sus dones, también debe estar claro cómo Dios ha administrado su amor por ti. Y decir: ok, ¿cómo lo administras también? ¿Cómo lo estás llevando a cabo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué acciones estás tomando? El poder para vivir en la montaña es el poder del Espíritu Santo el que requerimos, que nos trae esta convicción, nos sitúa en nuestra realidad, nos orienta, nos da esa capacidad para ver lo que nosotros no podemos ver, para hacer también las cosas que nuestras propias fuerzas somos capaces de hacer. Y nosotros, hablando de esto, les decía ahorita, cada día el pecado aumenta de su poder y su influencia sobre la humanidad entera. ¿Y cómo es que nosotros estamos resistiendo? ¿Cómo es que nosotros estamos firmes o caídos? Y acabamos de ver una película esta semana que por fin la tratábamos de ver desde el año pasado, salió el año pasado. Y esta semana la vimos con mi esposa y yo y la verdad a mí me gustó mucho. No es una película espectacular en cuanto a producción, de hecho se lleva a cabo casi creo que en una sola sala, casi creo toda la trama. Pero cuando entiendes y hablamos de esto que estamos experimentando acerca del poder del Espíritu Santo, de entender que hay algo, que hay un poder del maligno también que opera en esta tierra únicamente y está en constante lucha, no que es mayor que el poder de Dios, pero que está que es la naturaleza de este ambiente, de este nuestro ambiente. Cuando comprendes eso, yo estaba, y luego hablaba muy rápido los diálogos y quiero detenerlo porque cada cosa resonaba tan fuerte, se magnificaba lo que la palabra enseña acerca de esto. Y esta película habla acerca de una persona que está condenada a muerte y está en el último día donde ya lo van a ejecutar. Al final puede acercarse conmigo. Condena, ¿verdad? Al final puede acercarse conmigo, con todo gusto le digo.
pero venga porque quiere asociar y entender la palabra, ok, no venga por el morbo de, ay, ¿qué tal está la película? Unas palomitas, no tengo nada que hacer ahora, véala con otra perspectiva. Y esta perspectiva habla de la vida de esta persona condenada a muerte, y ya está próximo, estaban en el día de su ejecución, y previo para ejecutar a una persona tiene que haber un dictamen clínico, un dictamen de un psiquiatra, no psicólogo, de un psiquiatra, que diga si realmente la persona está bien de sus facultades, y pueda ser condenado a muerte, y no vaya a ser que a lo mejor tiene un desorden mental y pues clínicamente tiene ese diagnóstico y pues no lo puedes ejecutar porque no está en su razón. ¿Me explico? Y cuando llega esta persona, un erudito, una persona letrada con una gran capacidad, una persona bien parecida, una persona que se preocupa por sí mismo, que se puede decir que está disfrutando de la vida en plenitud, llega y cuando le empieza a hacer las preguntas para hacer su evaluación, toda la película se basa en eso. Lo primero que esta persona le dice, la persona condenada, es decir, es que tú no sabes quién soy, yo soy un demonio. Caray, no está tan fácil, no crea que era de esas esperanzas, era una trama más fuerte. Dice, tú no sabes quién soy. Dice, y no soy el único. Nosotros habitamos aquí y tú eres ajeno a esto. Y él empieza, por favor, o sea, yo estudié, ¿cómo me vienes a decir eso? Sí estudiaste. Y te voy a decir dónde estudiaste. Y te voy a decir a qué edad empezaste a estudiar y por qué estudiaste esto. Y te voy a decir lo que está pasando en tu casa. Y te voy a decir lo que acabas de hacer, lo que acabas de cometer. Y te voy a decir lo que cometiste y lo que hiciste hace un tiempo. No voy a dar spoilers. ¿Ok? Ya estás digo que me diga. Dice, y te voy a decir todas esas cosas. Dice, porque tú te crees, en pocas palabras lo que le quería decir, no le voy a hablar más de la película, dice, tú crees saber muchas cosas, tú crees que eres inteligente, tú crees que los grandes avances, porque él le argumentaba eso, ¿cómo me dices eso a mí? La ciencia ha avanzado a tanto, ya ahora los poderes son por igual para todos. Le dice, hemos triunfado, me agradas en realidad. La verdad estoy tan extasiado de poder ver la obra que hemos hecho en ti. Eres la persona perfecta para el trabajo. A ti te estaba esperando, así te quería. Está interesante, ¿verdad? Ya no le voy a decir más, hasta ahí. De alguna manera, creo que todos vivimos ignorantes de lo que sucede en la parte espiritual. Vivimos ignorantes de la verdadera fortaleza o verdadero poder que nos hace vivir en la montaña. Vivimos ignorantes acerca de eso. Y en Mateo 9:36, ahora sí vamos a ir a la Biblia, ya dejamos dejar las películas. La nueva versión de los Óscares, una cosa así, ¿no? Porque hay una realidad, le decía ahorita, de cómo estamos resistiendo. Mateo 9:36, en Palabra de Dios para Todos, describe cómo Jesús vio a las multitudes. Dice en el versículo 36, dice, cuando Jesús veía a todos los que lo seguían, está hablando de que Jesús iba por cada lugar, estaba sanando enfermos, estaba haciendo milagros, estaba hablando de la palabra, mucha gente lo empezaba a seguir alrededor de eso. Y veía multitudes, gente que le seguía. Ojo lo que estoy diciendo, hay gente que le seguía inclusive, que iba a su encuentro. Dice, cuando Jesús veía a todos los que lo seguían, quiere decir que ellos iban a su encuentro, dice, sentía compasión por ellos. Dice, pues estaban agobiados e indefensos. Eran como ovejas que no tienen pastor. Dice, estaban agobiados e indefensos. Me vino a la mente un reel ahora que vi en la semana, no me acuerdo dónde la vi, que una chava que andaba corriendo como que en la montaña y de repente un hato de ¿cómo se llama? De
borregos, pues, no sé cómo llamarles, corderos, no sé cómo quieras llamar, y la iban siguiendo, y iba corriendo por un sendero, no encontraron a dónde, desorientados, empezaron a seguirla por todo el camino. Entonces ella parecía una pastora, ¿verdad? Llevaba a todos y se detenía, ¿qué onda? ¿Qué hago? ¿No? Y se paraban las ovejas. Y ahí van y lo seguían, ¿verdad? Pero me vino ahorita a la mente con esto, eran como ovejas que no tienen un pastor, ahí van por cualquier, y agobiadas, indefensos, que lo primero que hacen es seguir cualquier corriente de pensamiento o cualquier disque poder o cualquier que piensa que los va a proteger. Ya me imagino esta chica diciendo, pues yo de qué los voy a guiar, por dónde, capaz que se me van a caer al barranco a mí. Agobiados e indefensos bajo el poder de las cosas que ya mencionamos arriba. Agobiados e indefensos fuera del poder de Dios, expuestos a un medio agresivo. Jesús así veía a las multitudes. Y ojo, eran personas que iban a su encuentro, lo estaban siguiendo. Pero así Dios nos ve. El hecho de que Dios haya obrado en ti, te haya mostrado, te haya hablado y esté la palabra y puedas querer seguirlo, dice que Él aún nos ve así. Dice, es que no es suficiente con que me conozcan de manera personal y que conozcan mis palabras. Necesitan de poder para seguir avanzando. Hoy vemos generaciones que, a pesar de contar con poder económico, con poder de influencia o en otras formas de poder, viven sumidas y dominadas por las circunstancias adversas de la vida. Generaciones que no pueden decir no a las tentaciones y al mal. Generaciones que sufren atados bajo formas de gobierno. Gobierno, hablo de todas las formas de gobierno que puedan existir. Atados bajo las formas de gobierno, atados de algún vicio o de alguna pasión desordenada, controlados por la tristeza y las depresiones. Mira, de esto mismo también parte de esto ya se escribió hace 18 años. Y parece que están hablando de la actualidad, porque no es algo nuevo, es una realidad. Dice, llevados de la confusión a la desesperación, primero confundidos y luego a la desesperación, y de ahí a la pérdida total del propósito real de la vida. Vemos hoy día generaciones que carecen del poder basado en el Espíritu Santo, en el Espíritu de Dios, para poder vencer todo pecado, para poder vencer la adversidad, para poder vencer todo aquello que les presenta la vida y el enemigo de Dios. Esa es la realidad. El poder de la ignorancia impera sobre nosotros. La ignorancia de que existe el poder de la ignorancia, un poder sobre nosotros que nos hace ignorar el verdadero poder que nosotros deberíamos estar, sobre el cual deberíamos estar embestidos. Hay un poder, llámale como tú quieras. El orgullo es un poder, la autosuficiencia es un poder. Has encontrado mucho poder en ciertas cosas, pero hay un poder que está encima de todos estos. Y es el poder de Dios mismo obrando en nuestras vidas. Pero somos ignorantes de ese poder. Y la ignorancia se vuelve un poder sobre nosotros. No quiero ser tan complicado con esto. En segundo lugar, el segundo punto que quiero que podamos focalizarnos, no solamente es en ver ese poder de la ignorancia en todos los sentidos, ignorando en todos los sentidos, tanto ignorando el poder como ignorando que lo que creemos que es poder no nos habilita. Y el segundo punto es enfocarnos en vivir en el poder del Espíritu, viviendo en el poder del Espíritu. Mira, necesitamos ver y ser parte de una nueva generación que enfrente a todas las adversidades en el poder del Espíritu. Y de inmediato surge la siguiente pregunta. Ok, en el poder del Espíritu, ¿qué es el poder del Espíritu Santo? Si tú estás ahí en casa y dices, ok, ustedes están hablando en la iglesia, pero a ver, pues ahora hablen en otro idioma, ¿no? O sea, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué es el poder del Espíritu Santo? Mira, el poder del Espíritu Santo es la capacidad sobrenatural que Dios da al hombre, pero ojo con esto,
que se sumerge y se humilla en su presencia y que vive reconociendo y adorando. Ok, se sumerge y se humilla en su presencia y luego vive reconociendo y adorando en todo lo que hace, en todo lo que dice y en todo lo que piensa del Señor. Y con todo esto establece una alianza con el poder de Dios y deja fluir en Él y por medio de Él y por medio de su vida. Es aquellas personas que hacen una alianza y permiten que este poder fluya en Él y por medio de su vida a través de otros. Ese es el Espíritu Santo, ese es el poder del Espíritu Santo. Lucas 4:14 nos habla de cómo Jesús vivía mientras estuvo en la tierra. Dice Lucas 4:14, dice: Jesús regresó a Galilea. Dice, ¿cómo dice ahí? ¿Lo tienen allá a la mano? Lucas 4:14 dice: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Otro dice lleno de poder, en el poder del Espíritu. Dice: y las nuevas acerca de él se divulgaron por toda aquella comarca, por todo ese lugar. El poder del Espíritu Santo dice que vendrá, dice, y se perfeccionará mientras nos ejercitamos nosotros diariamente en la batalla interna y externa que todos estamos enfrentando. El poder se va a perfeccionar. ¿Por qué lo menciono de esta manera? Porque ahí dice que llegó, regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Pero más atrás, del versículo 1 al 13, ahí mismo, si usted está ahí, dice lo siguiente, dice: el Espíritu de Dios llenó a Jesús con su poder. El Espíritu de Dios llenó a Jesús con su poder. Y cuando Jesús se alejó del río Jordán, fue cuando fue bautizado, cuando Juan lo llamó y recibió al Espíritu Santo. Dice, el Espíritu lo guió al desierto. El mismo Espíritu le dice: ok, ya tienes poder, pero ¿sabes qué? Este poder no es para que lo tengas ahí guardadito y nada más. Tienes que entrenar, tienes que estar fortalecido, tienes que saber que te vas a encontrar. Así me imaginaba, ¿no? Como te voy a llevar a que vayas y entrenes de lo que has recibido. Y lo guió al desierto. Dice, ahí durante 40 días el diablo trató de hacerlo caer en sus trampas. Y en todo este tiempo Jesús no comió nada. 40 días y el ayuno, no comió nada. Cuando pasaron los 40 días, Jesús sintió hambre naturalmente. Entonces el diablo le dijo: si en verdad eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le contestó: la Biblia dice, la palabra. No me voy a ir a cualquier cosa. Ahí hay un ancla perfecta, ahí hay una seguridad, ahí puedo saber que lo que diga ahí es verdad. La Biblia dice: no solo de pan vive la gente. No solo de pan vive la gente. Después el diablo lo llevó a Jesús a un lugar alto. Desde ahí en un momento le mostró todos los países más ricos y poderosos del mundo y le dijo: todos estos países me los dieron a mí y puedo dárselos a quien yo quiera. Yo te haré dueño de todos ellos si te arrodillas delante de mí y me adoras. La Biblia dice, y vuelve a establecer, Jesús le respondió, la Biblia dice: adoren a Dios y obedézcanlo solo a Él. Me voy al ancla perfecta, me tomo de lo que es verdad, de lo que es sólido, y que si no me salgo de ahí, me voy a mantener firme. Finalmente el diablo llevó a Jesús a la ciudad de Jerusalén, hasta la parte más alta del templo, y ahí dijo: si en verdad eres el Hijo de Dios, tírate desde aquí. Pues la Biblia dice: Dios mandará a sus ángeles. Ya era el mismo diablo el que estaba citando la palabra. Dijo: me va a hablar del ancla perfecta, pues ahora yo le voy a hablar del ancla perfecta. Si en verdad eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, pues la Biblia dice: Dios mandará a sus ángeles para que te cuiden. Ellos te sostendrán para que no te lastimes los pies contra ninguna piedra. ¿Es real eso? Claro que es real. Pero Jesús le contestó: la Biblia también dice: nunca trates de hacer caer a Dios en una trampa.
el diablo le puso a Jesús todas las trampas posibles y como ya no encontró más que decir, se alejó de él por algún tiempo. Él tenía la seguridad de la palabra. Pero ¿tú crees que se iba a deslumbrar con todo lo que se le estaba ofreciendo cuando él había conocido de una manera personal por medio del Espíritu al Padre? Cuando él conocía quién era su Padre, él conocía personalmente al Padre. Él sabía quién era su Padre. Jesús era su Padre. ¿Cómo viene este hombre a decirle y a cuestionarle cuando él conocía lo que el Padre era, lo que representaba? Yo lo conozco de manera personal. ¿Qué me vienes a decir a mí? ¿Cómo me vienes a engañar con la palabra si la palabra no habla acerca de eso? Porque el Espíritu moraba en él naturalmente aquí en la tierra. Jesús regresó a la región de Galilea lleno del poder del Espíritu de Dios, y dice que iba de lugar en lugar enseñando en las sinagogas, y toda la gente hablaba bien de él. Y así Jesús pronto llegó a ser muy conocido en toda la región. Jesús tuvo una confrontación contra su propia persona. En lo natural tuvo hambre también, contra la adversidad y contra el enemigo. Cosas que lo entrenaron para poder llevar una vida poderosa en el Espíritu. Viviendo en el poder del Espíritu, en el poder del Espíritu Santo. Y en último lugar, el tercer punto sobre el cual vamos a enfilarnos al final se llama un poder accesible. Muchos de nosotros tal vez vivimos, sí, Marcial, yo soy de esos. Sí, soy de esos que pasan y los zapean como si nada, y no puede, la verdad. Y es muy padre lo que dices acerca de este poder, y es muy padre lo que Jesús hizo, pero pues era Jesús, ¿no? Era el Hijo de Dios. Pues era obvio, ¿no? Muchos pueden contestar esto, pero déjame decirte que este poder es un poder accesible. En Juan capítulo 14, versículos del 15 al 18, y luego brincamos al 26, pero dice lo siguiente: porque Jesús expresa su deseo de enviar sobre nosotros al Espíritu Santo. Él desea no dejarnos solo para enfrentarnos al enemigo y las adversidades. No era su deseo. Él nos envía un aliado en esta batalla diaria. Él dice: yo fui al desierto, pero fui con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue el que me guió, y el Espíritu de Dios es el que me trajo revelación. Y Jesús mismo decía: este mismo poder quiero que estén sobre ustedes, a quienes yo amo y por los cuales he hablado. He trazado un camino, por los cuales estoy dispuesto a derramar mi vida por cada uno de ustedes. Pero aunque yo derrame mi vida y abra un camino para llegar al Padre, sé que mientras ustedes caminen por ese camino no va a ser fácil. Sé que van a pensar que es suficiente, claro que es suficiente para abrir el camino, pero Dios mismo en su gracia desciende a través del Espíritu Santo y no solamente abre el camino, sino que ahora nos fortalece. Nos da la claridad, nos da esa fortaleza para mantenernos orientados, para mantener la respiración como debería de ser, para fortalecernos en quitar ramas, en esquivar cualquier cosa que nos pueda detener mientras vamos sobre esa montaña. Juan 14 en el versículo 15 dice: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Está estableciendo principios. En el versículo 16 dice: y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes mientras que al principio, al final, o en medio de la adversidad, o cuando, siempre. Porque a veces queremos hacer uso del poder nada más en medio de la adversidad, y la vida en el Espíritu es una constante. Versículo 17 dice: me refiero
para que no se vayan a confundir y vayan a pensar que ese poder es la elocuencia, que ese poder es toda la sabiduría, que ese poder es toda la hermosura que te di por don. Es el caime bien, por ser el caime bien en todos lados. Dice, me refiero al Espíritu Santo, quien guía, ¿a dónde? A toda la verdad. Dice, el mundo no puede recibirlo. ¿Por qué no puede recibirlo el mundo? No es porque Dios no quiere. Dice, el mundo no puede recibirlo. Dice, porque no lo busca ni lo reconoce. Dice, pero ustedes, tú que estás en este lugar y que tal vez crees no conocer, pero hay algo en tu interior que está latiendo muy fuerte ahí. Hay algo en tu interior que dices que esto tiene que ser verdad para mi vida. A ti que el Espíritu Santo tal vez está hablando a través de la transmisión o lo que estemos mientras estás escuchando esto. Dice, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora, dice, Él vive con ustedes. Y después dice, estará en ustedes. Versículo 18. Con todo el amor, Jesús, que es Dios, dice, no los abandonaré como a huérfanos. No piensen que he venido a abrir un camino para que vayan al Padre y los voy a dejar y ya me voy. Dice, no los abandonaré como a huérfanos. Dice, vendré a ustedes. Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, que es el Espíritu Santo, es decir, al Espíritu Santo, dice, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les ha dicho. Y ese mismo Espíritu Santo es el que trae a memoria. Y hace un momento sí había un quebrantamiento al escuchar esta declaración, porque era el mismo Espíritu que estableció esta declaración para esta iglesia, esta pequeña representación en este lugar llamado tierra, para bien de su pueblo, y que no se detiene, no se ha detenido y no se va a detener hasta el día de hoy en 18 años. Y si tú eres de las personas que se han estado añadiendo, gozas de exactamente el mismo poder y la misma gracia que podemos tener los que llevamos 18 años. Es el mismo poder accesible. Tú que tal vez no llevas tanto tiempo, tú tal vez que todavía no descubres todo lo que la palabra tiene para ti, es el mismo poder operando en tu vida, es exactamente el mismo. Y Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les ha dicho. La fuerza de voluntad no es poder del Espíritu. ¿Cuántos dicen, yo puedo dejar de hacer esto a la hora que yo quiera? ¿Cuántos lo han dicho? Yo lo puedo dejar. Y sin embargo siguen sumidos y atados bajo los mismos pecados y caídos y angustiados bajo las mismas adversidades. Seguimos. El poder espiritual no tiene otra fuente que el Espíritu de Dios, enviado a la tierra después de la ascensión de Cristo, con la finalidad de que preservará y llevará adelante la obra de Jesús en y por medio de los hombres. Preservar la obra de Jesús en tu vida y por medio de tu vida. No porque seas el que tiene más tiempo, aún las personas nuevas, aún los que han de reconocer a Jesús en este día, y por medio de tu vida. Fue enviado para guiarnos a toda verdad, a justicia y a la convicción de pecado. Él es el poder. En Él radica la potencia para vivir un real cristianismo y enfrentarnos a cualquier calamidad y cumplir el llamado que Dios nos ha dado. Dios te ha dado un llamado.
el poder, y en Hechos 1:8 dice, en Hechos capítulo 1 versículo 8 dice lo siguiente, dice: encontramos, gracias, dice que no solo el poder del Espíritu Santo es necesario para enfrentar la batalla, sino también para cumplir con lo que Dios nos ha encomendado. No solamente lo que les decía ahorita, no solamente necesitamos el poder, no solamente necesitamos el poder para enfrentar las batallas, aún necesitamos ese poder para cumplir con lo que Dios nos ha llamado a hacer. No nada más es para las adversidades, es para cumplir y hacer cumplir lo que Él ha hablado para nuestras generaciones. Y eso es lo que creemos en Zona Vertical. Necesitamos de ese poder, no para enfrentar las circunstancias difíciles como iglesia, sino para hacer cumplir lo que Él habló en la visión para nuestras generaciones, a nuestro alrededor. Hechos 1:8 dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo desciende sobre ustedes, y me serán testigos y le hablarán a la gente acerca de mí, dice, en todas las partes, en Jerusalén y por toda Judea, en Samaria. Y dices, hasta ahí, pues eso está muy lejos, dice, y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Ahí entramos, ok, ahí entramos, y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Por último, solo hay dos cosas que quiero comentar aquí al final. Dice, para concluir, solo hay dos cosas que quiero mencionar, que es necesario que tengamos nosotros claro. La primera es esta, que como conclusión, no es un punto aparte, pero para concluir creo que es necesario que tengamos estos dos conceptos claros. El primero: no somos tan fuertes como creemos. No te creas que eres tan fuerte como crees. Hace un momento, antes de empezar de la reunión, fui ya con los jóvenes y hasta ahorita estoy hilándolo. Me preguntan, ¿y qué crees que Dios ha hecho, el Espíritu Santo ha hecho sobre tu vida? Sanel, ya ves cómo es. ¿Y cómo distingues lo que Dios ha hecho? Y yo le respondía, haciéndome ver vulnerable en toda circunstancia. No para agüitarme, ¿sí? Sino decir, aunque creas que eres fuerte en ciertas cosas o ciertas áreas, no es así, dependes de mi poder. Y ahorita lo traigo a memoria, mira, no lo hilaba con eso, pero la primera cosa que debemos de considerar es: no somos tan fuertes como creemos. Nuestra vida es frágil, débil y fácil para ser quebrada ante tanta adversidad a la que somos expuestos en este mundo, manejada y engañada por el ente y genio del mal, Satanás. Y todo esto te suena como una película, pero es real. Quien ha influido en el mundo para tergiversar la verdad de Dios en cuanto a la manera de vivir del ser humano. Él ha engañado a nuestra juventud, haciéndole pensar que la libertad es hacer lo que quieras sin sujetarte a ninguna autoridad. Él ha pervertido el concepto del amor, cambiándolo por sexo desordenado o irresponsable. Él ha dañado la verdadera obra de Cristo, convirtiéndola en una religiosidad estéril. Él ha engañado a nuestras generaciones, las cuales carecen del poder del Espíritu. Segundo lugar, hay una alianza que nos permite vivir en la montaña. Ya te lo dije para concluir, no somos tan fuertes como creemos, pero hay otra razón. Hay una alianza que nos permite vivir en la montaña. En esta guerra de poderes se requiere buscar a un aliado para poder vencer. El reconocer que necesito la ayuda del Espíritu Santo viene a golpear mi orgullo y a poner a prueba mi capacidad de rendirme y buscar apoyo, el apoyo que requiero.
el apoyo que necesito. ¿Qué sucedería? Y con esto termino. ¿Qué sucedería en nuestro entorno si empezamos a vivir en base al poder espiritual? ¿Qué sucedería en nuestras vidas? ¿Qué sucedería en nuestras familias si estableciéramos una alianza con el Espíritu Santo? ¿Puedes imaginarlo a la luz de lo que acabas de escuchar? ¿Cómo sería? ¿Sabes cómo sería? Habría un cambio radical y verdadero. Un cambio radical y verdadero que estaría presente en nuestro entorno. Y esta es la gran necesidad de hoy en el mundo entero, que se levanten generaciones no solamente de jóvenes, sino de hombres, mujeres y niños que llevan vidas poderosas en el mundo en base a una alianza con el Espíritu Santo. Eso es lo que se sucedería. Una alianza con el poder del Espíritu Santo no solamente habla de las cosas sobrenaturales, habla de las cosas sobrenaturales que afectan lo natural y nos hacen tomar las decisiones correctas y nos hacen reflejar naturalmente a Jesús mismo. Aquello que pareciera sobrenatural e inalcanzable viene a convertirse en algo totalmente accesible cuando vivimos bajo el poder del Espíritu Santo. Aquel que dice: ven y encuéntrame en la montaña, envía su propio Espíritu. No solamente traza el camino a través de Jesús, sino que envía también a su Espíritu y dice: ven y deleítate a mí, acá en la montaña es donde yo habito y te vas a deleitar. Y sé que no va a ser fácil, pero déjame, no te voy a mostrar cómo soy, no te voy a mostrar toda la belleza, no te voy a hacer sentir, así como dices tú, sentí bien bonito en la reunión. ¿Sabes una cosa? Son cositas así muy superficiales. Pero si tú lo llevas a ese sentido, decir, pues lo que has sentido hasta el día de hoy no se compara al estar cara a cara delante de nuestro Padre, tan lleno de gracia y lleno de amor. No se va a comparar. Y Él dice: acá es donde te voy a mostrar toda mi gloria. Acá en la montaña es donde te voy a mostrar toda mi gloria. Sé que va a ser muy difícil, pero te voy a enviar a mi poder, al Espíritu Santo, que obre en poder sobre tu vida. No te la voy a poner fácil, no te voy a mentir. El camino está abierto. Va a ser difícil, pero mi Espíritu te va a guiar, pero mi Espíritu te va a fortalecer, pero mi Espíritu te va a dar esperanza, pero mi Espíritu te va a levantar cuando te caigas, pero mi Espíritu te va a sanar cuando te enfermes, pero mi Espíritu va a ser aquel que va a levantar tu corazón, lo va a hacer latir, pero mi Espíritu va a ser el que va a soplar en ti cuando sientas que te estás asfixiando. Y cuando estés acá te darás cuenta de la gloria que poseo. Y la gloria que poseo va a traer un gozo a tu vida que no te imaginas. Ese es el poder que necesitamos para vivir en la montaña. Y ese es el poder que está accesible para nosotros. Y si en esta mañana tú quisieras hacer una oración, yo te invitaría a que, aún los que están en casa o en el lugar en el que estés, puedas cerrar tus ojos y humildemente, como dice que es donde obra, decirle: Dios, reconozco que tal vez el poder que mora en mí no es el poder que tú has enviado para mí, Dios. Reconozco que he sido ignorante en áreas de mi vida, pero hoy vengo humildemente delante de ti a pedirte que este poder accesible del cual tú has hablado para aquellos que creen y que te buscan sea derramado sobre mi vida. ¿Por qué no le dices: ven Espíritu Santo, ven sobre mi vida en este día, obra en medio de mí, llévame al Padre, llévame a las Escrituras,
y llévame a disfrutar de la vida plena que tú has destinado para mí, porque sé que tú lo has destinado aún para todas las personas a mi alrededor y mi familia. En el nombre de Jesús. Amén.